Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio. Voces que construyen país. Hola a todas, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando a este nuevo podcast, un nuevo caso, una nueva historia, lágrimas, risas, quién sabe qué nos depara el día de hoy. Hoy transmitiendo desde Poliradio, Voces que construyen país, nuestro lugar favorito para hacer esta gran emisión. Chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Mujeres al poder. Sí. Bueno, me presento. Oye, sí, no hemos tenido... Sí, Miguel. Sí, solo Miguel. Y el primero. Y Gabriel. Gabriel, sí. Pero mujeres lideramos. Talento, no se improvisa, la verdad. Es un placer para nosotros estar acá. Los invitamos, como siempre, a entrar al QR que aparece en pantalla para que nos cuenten sus casos, sus historias. Siempre va a ser un placer escucharlos. Y para que ayuden a otros. Esta información está llegando a los practicantes que están ahora haciendo sus prácticas, o para aquellos que las quieren hacer, o también para los que ya fueron, para que se rían y recuerden un poco. Entonces, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Daisy Huaca. Mi nombre es Sandra Aguilar. Mi nombre es Luisa López y esto es De la Teoría a la Práctica. Bueno, Sandrita, cuéntanos hoy, ¿cómo estás? Bueno, bien, súper bien. ¿Cómo van ustedes? ¿Bien? Bien. Listo, entonces vamos a comenzar con esta historia, pero antes de hacer apertura a esta gran historia, Lu, cuéntanos quién es nuestra invitada. Hoy tenemos una invitada muy especial realmente. Estamos con Stephanie Torres. Es un honor para nosotros que estés aquí, Estefa, gracias. Ella es psicóloga, especialista en gestión empresarial y con maestría en dirección de gestión del talento, y realmente quiero decir que es muy bonito que se ajustara todo. Hablamos anoche con Estefa que se ajustó que ella estuviera aquí hoy, y lo pensaba también hoy porque tiene una experiencia muy buena en el sector de selección, del proceso de prácticas, y también una experiencia personal, ¿cierto? De pronto nos puedes contar, de pronto no sé si se vaya a dar con el tema y la historia, pero bueno, gracias por estar aquí, Estefa, bienvenida. No, gracias por la invitación. Bueno, listo. Bueno, queridas, entonces vamos a iniciar con esta historia que dice así. Se titula La fuerza de ser uno mismo en el mundo laboral. Voy a dar como un pequeño contexto, un pequeño inicio de quién es esta persona que nos escribe y nos cuenta su historia que le pasó en su práctica. Dice: vengo de una familia de clase media baja, me gradué del bachillerato en un colegio público y llegar a la universidad fue una gran batalla. Con mucho esfuerzo logré estar becada los 8 semestres de mi carrera, y cuando entré a la recta final de mi formación tenía que empezar a conseguir mi práctica. Sabía que este era un paso muy importante porque esto marcaría el camino a mi vida laboral, esa que me esperaría cuando me graduara de mi carrera como profesional. Así que empecé una búsqueda meticulosa y sabía que mis expectativas eran altas. Logré postularme a un proceso con una empresa muy reconocida donde quienes ingresaban debían cumplir con unos estándares. Luego de pasar pruebas psicológicas, entrevistas individuales, grupales, pruebas en un segundo idioma, y hasta visita domiciliaria y estudio de seguridad. Conseguí Y era por la práctica. aprobar e iniciar la vinculación con esta empresa reconocida. Sentí que estaba cumpliendo un sueño, y el entrar a esa compañía era un orgullo enorme, y sabía que iba a marcar un antes y un después en mi vida. Sí, claro. Ustedes fueron así súper meticulosas cuando iniciaron su proceso de prácticas, como a buscar empresa con una empresa en específico, o saber o a qué orientar esa práctica. No, en mi caso la primera fue en el SENA, y no sé si todavía el SENA haga eso, pero en ese entonces lo enviaban a uno. Sí.
a las empresas. No tenías oportunidad de escoger. No, las empresas, En mi caso también. el SENA le decía a uno, tienen estas visitas, o sea, estas empresas, y creo que uno tenía como la oportunidad de ir a 2, y si uno no era seleccionado, ahí sí le tocaba a la personita buscar. Yo, gracias a Dios, en la primera entrevista yo quedé en esa empresa, pero nunca tuve que sentarme realmente en la tarea porque el SENA hacía eso. Me pasó lo mismo. No, el SENA también, o sea, la institución donde yo estaba hacía la búsqueda, yo no tuve que hacer la búsqueda, pero si me lo preguntas, ¿será que en esa época yo sí lo haría como así tan meticulosa? No, lo que salga en el momento realmente. Yo creo. Sí, uno a veces como lo que caiga. Es que sí. también depende de la personalidad, lo que hablábamos Sí. la vez pasada, que cuando la persona es muy meticulosa y tiene que ser, mejor dicho, en esta línea. No, yo no soy así, entonces creería que no, lo que salga y si me pagan está bien. No, y digamos, el tema en el SENA era que, por ejemplo, en mi caso, no fue, digamos, como los chicos aquí que van a salir Es de un una vez, proceso autónomo. Ah, sí. sino que yo era patrocinada. Ah, no sé si sí. te ¿sabes el concepto? En etapa lectiva. En etapa lectiva. Entonces yo Ajá, estaba exactamente, estudiando, entonces pues todavía. imagínate ese gol. Pues que yo casi Estudiar a y que los te 2 paguen. meses de Sí. estar estudiando, yo ya tenía la práctica, entonces realmente ponerme a buscar, ¿no? Porque pues ya tenía alguien Sí, que ya me pagaba. tenía que Y en dar el la tecnólogo yo ya trabajaba y presenté mi trabajo, como lo que llamamos aquí, ya tengo trabajo. Ok. Entonces, mi trabajo fue mi práctica. Fue Ok. desarrollar mi práctica. ¿Y tú, Steph? Bueno, yo tuve las dos experiencias, digamos, también soy egresada del SENA. Sí. Y en su momento también la empresa me patrocinó en etapa lectiva, entonces como que terminé mi proceso de formación y luego arranqué mi proceso de práctica allí. Pero en mi segunda práctica, ya en mi carrera profesional, sí tuve la oportunidad de escoger. Ah, ok. ¿Y Sí, cómo claro, te fue en la ese profesional es proceso diferente. de escoger? Bueno, sí, eso también es importante, que a veces uno en el técnico o en el tecnólogo no tiene mucho chance, pero por ejemplo, en tu rama, que es la psicología, y que tienes que hacer varias prácticas Y son dentro diferentes de esa enfoques. rama, exacto, con diferentes enfoques. ¿Cómo fue esa posibilidad de escoger? Bueno, creo que esa primera práctica que fue en el área organizacional ya como que me abrió a mí una visión. Cuando realicé mi segunda práctica yo dije, voy a formar y a desarrollar, Lo mío es... claro, desarrollar más las competencias en este campo organizacional. Entonces primero escogí que fuera una buena empresa y segundo que me dieran pues la oportunidad de desempeñarme en el campo organizacional, que era como el campo de enfoque. Claro. Que tú de querías. la práctica. Ah, Sí. ya, claro, es diferente. Entonces fue como de pronto más agradable porque me proyecté y quedé seleccionada. Bueno, yo creo que en esta situación, por lo que sí es profesional, claro que ella sí se encaja más en qué es lo que quiero, ¿no? Porque ella es Claro. profesional y es en dónde me voy a enfocar. Claro. Y El siento- técnico de pronto sí es... Y No, y siento además que es yo como siento- más delicado, ¿no? O sea, pues porque como el profesional, en tu caso que hay muchas ramas, está lo organizacional, lo clínico, lo social, lo educativo, y saber y tener como ese primer acercamiento con esas 4 enfoques y saber al final, bueno, ya tuve la experiencia ¿Cuáles son de mis los 4, competencias? exacto, a dónde me voy a ir, o los ¿Y qué estudiantes quiero? de otras ¿Qué carreras en donde sí, tienen mucha amplitud y Sí, tienen mucho campo de es acción. cierto. Y definirla, yo siento que eso es tan importante. Oigan, sí, les toca duro, Sí, hasta ahorita lo pienso. Yo siento que de verdad sí uno debería tener la oportunidad de escoger, De escoger. porque es que eso va, así como dice nuestra estudiante, eso va a marcar un antes y un después de la carrera, porque Total. eso Yo es un creo inicio de la vida laboral en donde o es de fracaso o es Por eso hay esos niveles. Pero por eso yo existen creo los niveles. que es valioso, digamos, que el estudiante tenga esa posibilidad. Digamos, aquí en la universidad el estudiante busca su escenario de práctica y siempre le decimos, o sea, aquí tenemos un banco de empresas, pero afuera, en LinkedIn, en las que tú quieras, y si De hay una que te acuerdo. gusta, búscala y apúntale, porque sí creo que yo sí también le apuntaría a la que yo quisiera. Claro, Sí, en este desde el momento de campo mi vida, profesional, ya hablando desde el campo profesional, sí, ya tendría que escoger. Lo estaba pensando desde el momento en que hice lo de la tecnología, y claro, lo que me saliera, pero cuando es profesional sí es de verdad lo que yo quiero para mi vida, porque va a ser de aquí en Claro. adelante. Además que esa es la puerta para ya enfrentar un mundo laboral, El sector. ya un Exacto. poco, aunque bueno, ya uno en el momento de realizar la práctica, ya uno va aterrizando qué es lo que voy a encontrar. Ah, sí, ¿no? ahí van los baldados de agua. A ver, esa es la otra, Total. ¿no? Que tengo una expectativa, que me pueda Total. ir Ay, muy bien en esto porque académicamente Total. me fue y llego al escenario de práctica No era lo y fue mío. todo lo contrario, Ay, me fue sí. re mal.
A mí me pasó, Total. en el escenario de práctica me ayudó a decidir que esa no era la carrera. ¡Wow! También, Yo, sí, por también cosas puede de la pasar. vida, y bueno, en otro podcast lo hablaremos, estudié, fue para tecnólogo en contabilidad y finanzas, técnico Sí. inicialmente. Ok. Y la práctica obviamente fue, gracias a Dios, no fue en contaduría, todo respeto a los que son contadores, pero no Son unos es tesos lo mío. todos. Admiración. Y sino que quedó en otra área, en un área de recaudo, o sea, tampoco me tocó tan Wow. duro, pero aún así viví muy de cerca con los contadores y con esto, y dije, Sí, definitivamente, el campo esto No, no es esto lo no mío. quiero. Ay, Yo sí. elegí esto porque me gustaban los números y por los temas económicos tenía que empezar por el SENA. Pero gracias a Dios después pude elegir mi carrera, que es ingeniería, pero la práctica me ayudó a decir, ahí no es. No Ay, es, no es Bueno, el camino. Pueden suceder esas dos versiones. Es válido. Listo, vamos a continuar con la historia. Feliz y emocionada, inicié mi etapa de práctica, esta etapa de mi vida. Pero desde el primer día me di cuenta que había una brecha grande entre mis compañeros de trabajo y yo. Ellos venían de universidades privadas muy costosas. Llegaban en carro, hablaban de viajes y de planes que para mí soñaban y pues sonaban re lejos. Yo en cambio llegaba en Transmilenio Divina. con mi ropa sencilla Como todos. 2 horas de viaje. y un morral 2 que horas. ya llevaba con él hace como 5 años. La primera vez que abrí mi coca del almuerzo, muy colorida por cierto, con arroz, lentejas y huevo frito, sentí rico. todas las miradas encima. Claro, No dijeron nos nada despidiendo. malo. Incluso alguien me comentó que olía rico. Pero yo me morí de la vergüenza porque ellos llevaban sus almuerzos fit, elaborados e incluso pedidos por aplicación. Sí. Desde la siguiente semana empecé a gastar más de lo que podía para pedir comida con ellos y no sentirme diferente. Ok. Ay, sí. Qué incómodo. Sí. Chicas, desde su experiencia, ¿qué tan fuerte es que impacta en estos entornos el tema del origen o de la historia personal de uno como practicante, como en su momento llegó a sentirse como practicante, y que se perciban en estos entornos corporativos como una molestia o como un obstáculo para poder encajar como en esa primera instancia? Que ella menciona el tema de la coca, fue algo que la marcó, porque pues en esa situación de ver sus otros compañeros de trabajo con sus almuerzos súper elaborados, y ella, pues acordémonos que viene de un contexto de una familia, de una sociedad media baja, entonces pues el tema de los almuerzos allí es diferente, del tipo de alimentos que se consumen y demás. ¿Qué creerían ustedes que esa historia personal podría afectar significativamente el desempeño de una persona y poder acoplarse a estos entornos corporativos? ¿Quién quiere? Yo siento, y por experiencia propia, digo que el origen y la historia o la historia de la persona sí influye muchísimo cuando uno inicia en un entorno laboral. Yo vengo, por ejemplo, de una familia campesina. De mis 5 hermanos, soy la única que logró acceder a la educación superior. Ajá. Y cuando yo llegué a la ciudad, y bueno, y arranqué mi proceso de práctica, para mí fue duro. Claro, porque yo tenía muchas expectativas por aprender, pero cuando yo enfrenté una cultura diferente, tenía mucho miedo. La diversidad. Claro, y no solamente en temas de pronto abrir una coca, sino también en entornos de habilidades o competencias blandas, que uno empieza de pronto a compararse con el otro compañero y uno se siente menos. Sí, total. Entonces, claro que sí, empieza a influir, pero yo siento que va más allá de decir o de reconocer más bien las capacidades que uno tiene y no compararse con la otra persona. Yo siento que eso puede marcar la diferencia, porque en su momento si me hubiera quedado como que pensando en que, no sé, de pronto mi compañera de pronto se comunica mejor que yo, o de pronto mi compañera compra su almuerzo y a mí me toca traer coquita, yo creo que me hubiera quedado Incluso en esa con la etapa ropa, y me hubiera sido un poco imagino. traumático para mí ese proceso. Y es natural Sí. compararse, ¿no? Es que es Total. natural, es algo que lo hacemos todos. No creo Sí. que ninguna persona lo haga. Pero lo importante es salir de ahí. Exacto. Porque si uno se queda ahí diciendo, no, es que siento que soy menos, Sí.
Entonces yo creo que ahí es donde empieza a afectar el proceso. Y eso vienes con la personalidad, me imagino que tú dijiste, no, pues yo salgo de esta, claro. o así soy, okay. No, yo al principio fue un poco duro porque lo que tú mencionabas, Lu, hasta en la forma de vestir. Pero yo dije, no, yo soy orgullosamente campesina, de una familia campesina, y pues si llegué a la ciudad, llegué con una motivación de salir adelante, de estudiar, de establecer o tener de pronto una estabilidad laboral. Entonces yo creo que esas metas que me trajeron a la ciudad como que me mantuvieron y hicieron, claro, sí. Yo creo que sí, también hay unas cosas que, pues es que cuando eres practicante a veces estás chiquito y no alcanzas a tener ese perrenque de entender que pues esto estamos aprendiendo todos. Pero sí creo que es algo que con el tiempo se va reforzando. Sí, pero total. Es totalmente cierto, o sea, la comparación. Y lo más duro, supongo que lo que ella dice a mí también me pasó, y es el tratar de encajar, y entonces empiezas a gastar tu salario en comprar almuerzos, o que no vamos todos a almorzar los viernes y uno con los 10,000 pesos para el transporte. Es que esto lo tenía guardado para toda la semana. Entonces empieza a ser un proceso también de buscar encajar, y ni siquiera a veces es por ser igual a los otros, sino por pertenecer, que lo hemos hablado acá, en ser parte de la tribu de la oficina, pues hago parte de ellos, y sí siento que de alguna manera te lleva a que si pertenezco, pues voy a ser parte del equipo, voy a ser aceptado. Y es difícil porque obviamente las ganancias de un practicante versus un empleado de planta pues es totalmente diferente. Total. Sí, son diferentes. Es entender que esto es un tema natural, o sea, tratar de encajar es natural, porque nosotros como sociedad siempre queremos ser parte de un grupo. Entonces es normal que lo pensemos, que pasemos por esas situaciones, pero también lo que dice Estefa, reconocer quién soy, ¿sí? Valorarme desde ese punto de vista. Y por supuesto que quiero evolucionar y que quiero hacer ajustes en mi vida, mejorar mis competencias, mis habilidades, pero esta soy yo realmente, ¿sí? Cuando se habla de encajar respecto al tema económico es duro, ¿cierto? Sí, ¿cómo puedo poner yo esos límites, cierto? Pero es que hace parte de lo que dice también, es como, todavía estoy chiquitica, entonces mientras tanto empiezo a aprender de eso y tenemos que enfrentarlo, o sea, estrellarnos con esas situaciones. Y me parece muy lindo lo que dices y que sea un mensaje, ojalá para todos, de ser orgulloso de donde uno viene, o sea, es que las raíces de uno son las mejores cosas que uno tiene para la vida, y son realmente un impulso para de hecho eso se pierde mucho cuando el estudiante y desde las instituciones, digamos, no fortalecemos eso se pierde mucho cuando los estudiantes que son de otras regiones pierden esa cultura y pierden ese amor por lo que eran antes, entonces tratan de quitarse ese tema étnico, ¿cierto? Para encajar en su proceso. Muchas instituciones sí trabajan ese tema intercultural, ese tema de inclusión, para que no venga, en vez de soltar su cultura, tráigala, enséñenos a nosotros, desde lo académico, desde sus compañeros, enséñenos ustedes quiénes son, de dónde son, cuáles son su tema geográfico duro o su tema geográfico bueno. Muchas instituciones sí trabajan eso, no todas, pero sí su mayoría, entonces es valorar ese tema. Yo siento que esto, lo que te estás hablando, Lu, siento que ahorita en estas nuevas generaciones como que lo estamos sanando, o se está sanando, como que ya no nos da pena absolutamente nada, porque ya hay cabida para todas las personas que somos diferentes, ¿cierto? Sí. Por nuestro color de piel, por nuestra religión, por nuestra cultura, por nuestras formas de crianza. Siento que ya ahorita somos un poquito más respetuosos de este proceso, a comparación de años anteriores, en donde, mejor dicho, era inconcebible ver a una mujer en embarazo estudiando, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Qué cosa tan dura. Incluso una mujer estudiando hace muchos años, en la historia, ¿se acuerdan que las mujeres no estudiaban? Sí, no, exacto, no se podía. Exacto, sí. A mí me pasó mi primer día de clases, llegué en sandalias. ¿Sí? Divina. No, pero en esa época fue como ese choque, como que... ¿Y está qué? Sí. No, y de por sandalia, sí, de por sí nosotros los estudiantes. Sandalias que se utilizan en el campo, pues allá donde yo vivo, mi pueblo, es caliente. Feliz haber sido tu amiga. Es caliente. No, pero, o sea, para mí fue como que
No, y yo ¿Y me de dónde imagino, salió? yo me imagino en esa época, Ay, claro, nosotros como bullying. estudiantes que de verdad fuimos como, o sea, siempre Sí. queríamos por Sobresalir. sí, En exacto. esa Sí. época. Ese otro tema, la crítica, ¿no? ¿Cierto? Sí. Que como sociedad también somos como, Sí. ella no va a encajar acá, Sí. yo la voy a juzgar y la voy Sí, a... y la va a hacer sentir La mal voy a para hacer que no se sentir, vista así sí. o para que Sí. O puede que ni, bote la ni que te toalla. lo hubieran dicho, pero que estés Uno el mismo. corrillo. Pero ¿Sí la yo viste sí allá? sentí O a veces uno ¿Cómo se como arregló? que de dónde salió, o sea, Ay, no. era la única en sandalias, obviamente pues venía pues de un proceso de cambio, de un cambio Claro. caliente, llegar a la ciudad, no conocía cómo era como la dinámica acá. Y al el día tema siguiente de te las cultura. volviste a poner, ¿o No, me sentí incómoda. Oh. Me sentí incómoda, Claro. entonces ya empecé No, como a Estefan, entrar- mañana te las traes. Todas mañanas sí, tráetelas sandalias, hoy. por favor. No, ya lo establecimos mañana. Está bien, Mañana las la voy a institución buscar. va sí. un emprendimiento a venderlas. Mira que es algo, pues yo creo que nos estamos alejando del tema, Ay, qué pero pena, sí. Qué bonito hablar desde este tema étnico Sí. de las Es regiones. que yo por eso decía que genial. Porque invitada. yo que soy, pues yo nací aquí en Bogotá, mi familia sí es del Caquetá y demás, pero a veces, o sea, me parece muy interesante porque uno que creció acá, pues uno no se estrella como con No, esas cosas, o sea, para para nada. uno es normal, Normal. Ajá. y los temas pues de la moda en su estrato, en su nivel, en lo que sea, pero todos estamos como iguales. Sí. Y me parece muy, muy bonito como entender, como claro, es que Eso- vienes de afuera y tienes otra Claro. cultura, y pues con los que tenemos familias en otras ciudades, pues claro, uno vaya y se enfrenta que tienen otro tipo Sí, de otro cultura, tipo de- pero cuando vienen a Bogotá de uno sí costumbres. es como, no, pero es que en Bogotá... Yo les quiero No decir se que usa eso. esto Total. que estamos trabajando en este momento se llama interculturalidad. Ya no es multiculturalidad, que es Estefa de una, no sé, de un grupo, Daisy de otro, de Sandrita de otra ciudad y tiene unas culturas y Luisa también, que es la multiculturalidad, pero cada Sí. una por su lado. Y yo te respeto y cada una, ¿sí? Pero la interculturalidad es este diálogo, es entender la otra persona y que tú también nos entiendas desde, claro, siempre vivimos en Bogotá, Sí. sí, eso se llama la interculturalidad. Esto Y es yo lo siento estamos que hay trabajando. aquí en la ciudad hay como más malicia, Ay, sí. hay como Total. más mañas o como más cositas ahí. Desahógate, Que uno no lo ve muy latente, por ejemplo, en los municipios, en los pueblos o en no ciudades grandes, sino en ciudades pequeñas, en donde es como más humano el proceso, Sí. ¿sabes? Es como O más... como que nadie está pendiente de todos, no sé, Sí, no sé cómo Sí, se- sí, sí, o en sí. otros países a veces tú Ah, ves a esa la gente cultura. que se visten re locos y uno es como, y nadie les dice nada. No, Y- aquí Exacto. hablamos mucho desde cómo te vistes, cómo me estás mostrando cómo tú eres, siempre estamos Tienes así, la ta, ta, uña, ta. la uña así, Sí, el zapato no te sí, combina sí. con Es la cierto, Sí. el pelo, que Sí. el color. O esto te lo sí. pusiste, ay, ¿por qué te lo pusiste otra vez? Ya llevas Sí. 2 semanas con el mismo uso. ¿Qué? ¿Qué estás preocupado por Sí, la ropa que me te pongo? afecta, Sí. de acuerdo. Es cierto. Tengo problema con eso. Bueno, vamos a continuar con la historia. Dice, las diferencias se sentían en todo. En la ropa, Ajá. en los planes, en las conversaciones. Ellos hablaban de cenas en restaurantes, Imagínate, de sí. viajes de fin de semana, de compras en centros comerciales lujosos. Yo evitaba participar porque sabía que no podía pagar nada de eso. Pero bueno. Un bien. día, una compañera me ofreció llevarme a la casa. Sentí un frío en el estómago. No quería que viera dónde vivía. Así que inventé una dirección X en un barrio X. ¡Ay, no! Cuando me dejó allí, sonreí, agradecí, pero apenas arrancó su carro, corrí a toda velocidad hasta la estación de Transmilenio para llegar realmente a mi casa. Y eso se convierte en una cadena. Esa escena, aunque hoy me da risa, en ese momento me dejó con una vergüenza tremenda. Claro. Me di cuenta de que estaba viviendo con una máscara. No solo me estaba desgastando económicamente, sino también emocionalmente, porque todo el tiempo estaba escondiendo quién era de verdad. Ah, qué duro. ¿Cómo nos damos cuenta de que un estudiante está esforzándose por encajar? O no solo un estudiante, por ejemplo, en nuestros entornos laborales, que vemos que alguien llega nuevo y llega como con unas particularidades en específico
y notamos o identificamos que esta persona pues está haciendo como lo posible por tratar de caer bien o por tratar de encajar en ese entorno. ¿Cómo generaríamos esas alertas o cómo sabríamos que esta persona está haciendo esto por querer agradar a los demás? Volvemos otra vez al tema de la cultura empresarial, ¿sí? Que es fortalecer la diversidad de las personas. Y es que no solo la diversidad no es solo a través de los grupos étnicos vulnerables, la comunidad LGTBI, no, eso no es la diversidad, digamos, este grupo en el que estamos aquí, incluso está Emanuel que nos está acompañando, también hay un proceso de diversidad aquí. Entonces es fomentar eso en las empresas, fomentar eso en las empresas de, venga, si ahorita eso de los cumpleaños que hablábamos la vez pasada, que cumpleaños, que el almuerzo, que no sé qué, pues desde el jefe, desde el líder entender que no todos podemos participar. Ay, sí. Entonces hagamos actividades pequeñas, hagamos actividades que no tengan un costo, pero entonces en este caso, en esta empresa, y tengo un caso de experiencia muy cercano que no era de práctica, sino una persona que llegó ya a trabajar y en una súper empresa, y los chicos su paseo más más sencillo fue Argentina tuve que ir a Italia, un diplomado X, no sé qué, o sea, era el paseo, y nosotros desde nuestro círculo era como, wow, se fue a Italia. Y como, ¡oh! ¿Sí? Y los viajes, obviamente viven en las super zonas, es impresionante, pero mira que ellos de pronto no se dan cuenta, porque ellos están en su día a día, ellos no lo saben. Y de pronto, pero ahí va a fomentar eso en la cultura empresarial. Porque a veces puede pasar que, digamos, mejora su ropa. No, sí. Y por ejemplo, y si uno, pues, lamentablemente uno hace la crítica, por eso digo, la crítica no necesariamente es terrible lo que hiciste, sino pues interna. Ay, ¿cómo se vino con sandalias? Cierto. No, eso no aplica en Bogotá y con este frío y no sé qué, bueno. Sí. Y al día siguiente llega con unos taconcitos súper lindos para la persona que no es que la está juzgando de una manera distinta, pero para la persona puede ser, ay, qué linda. Hoy se vino, se está queriendo encajar, se compró ropa nueva, tan linda que se está. Pero lo que estás diciendo, o sea, internamente no sabemos si se está endeudando, si le tocó pedirle prestado a una familia ropa. Total. Puede ser que para los de la empresa sea como, ay, qué bien, está empezando a encajarse. Oye, o sea, lo ven positivo. Lo vemos positivo. Pero no es, y si se dan cuenta, puede que tampoco sea malo, porque puede que le hayan comprado ropa o lo haya hecho, ¿sí? O pueda que no. O pueda que no, pero digamos que desde afuera seguramente va a sentir es la aceptación, porque varias personas puede que le digan, ay, qué linda te ves hoy, me encanta tu blazer nuevo, no sé, o me encanta esto, y internamente la persona puede estar pasando un conflicto de que le tocó pagar su práctica con identidad, con un conflicto emocional, ansiedad, tensión también, porque uno dice, esta no soy yo. Claro. O sea, a pesar de que yo quiero esforzarme, primero, digamos, no cuento con los medios, ¿cierto? Segundo, no me siento bien. Siento que estoy tratando de actuar como otra persona y yo no soy así. Y yo creo que frente a la pregunta, aparte pues de la ansiedad, de la tensión, del estrés que eso genera, eso también como que genera que uno se empiece a aislar también de sus compañeros, claro, porque uno intenta, de pronto la primera semana uno se sostiene, pero ya la segunda uno no, ya me queda complicado, entonces prefiero aislarme. Y ahí es donde de pronto vienen las dificultades en ese proceso, si lo llevamos a un entorno ya laboral, a influir, digamos, en mi desempeño, en mi proceso de aprendizaje, porque al final uno arranca, proceso de formación. Uno arranca en esa etapa. Yo tengo una pregunta, que tienes experiencia en temas de reclutamiento y trabajar esta cultura organizacional dentro de las empresas. ¿Qué pasa cuando hacen estos filtros de selección? ¿Se tiene en cuenta ese tema de la culturalidad, de esa multiculturalidad que tú mencionas? De la diversidad. De la diversidad, o sea, ¿se tiene en cuenta para saber si encajaría o no en un equipo de trabajo X? Y si podría ser, por ejemplo, causal de no contratar a alguien. Sí, se supone que es discriminante. Pues sí, claro, sí es un tema de discriminación.
En la experiencia que tengo en el área de talento humano, siento que en la compañía donde trabajé, no, digamos que no era un factor decisivo en el momento de tomar la decisión de la selección del personal. Realmente se respetaba mucho eso, es más, se valoraba, ¿sí? Porque digamos que esos perfiles, siento yo desde la experiencia profesional, que generan un gran aporte, como que son personas motivadas, estables. Sí. Pero sé y conozco de otras compañías que sí son un factor al momento de tomar la decisión de seleccionar un candidato. Aún todavía. Incluso la edad. Sí, aunque haya leyes. Total. O hay contratar mujeres, hombres. O mujeres. Sí. Que porque pronto se puede. Que de no pronto puede. se embarazan. Entonces Sí. Hoy en día el tema de la edad está pegando muy fuerte y es muy duro que uno no levante la mano, ¿cierto? Para denunciar las empresas. A uno ya le da miedo cumplir años. Sí, de verdad. Desde siempre. Total, uno no. Después de los 15. Sí, ya anulemos eso. Sí, pues mi experiencia sí fue positiva en la compañía donde Bueno, trabajé. pero sí, lo que tú dices, que hay empresas que sí lo hacen. Todavía existe. Qué fuerte eso, porque no debería existir, de verdad. Vamos a continuar con la historia. Lo peor fue cuando una compañera notó una contradicción al ofrecerme otra vez que me llevara, que me llevaba a la casa. Cadena, lo que les estaba diciendo. Entonces, pero me acuerdo esta dónde vez, es que vivo. sí, como le inventó la dirección, Ay, no. esta vez es la segunda vez que le preguntó, vamos, te llevo, y le dio otra dirección. Ay, no, es que tengo varias casas, la verdad. Así que ella se preguntó, y le preguntó a ella, ven, ¿me estás diciendo mentiras o, Claro. o realmente te confundiste de dirección o qué pasó? No me quedó más remedio que decir la verdad. Ay, qué bueno. Que yo venía de un barrio de clase media baja y que me daba miedo que me juzgaran. Y hasta me estoy endeudando para tratar de seguirles el ritmo. Ay, no. Esperaba burlas, esperaba rechazos, pero pasó lo contrario. Me escucharon con atención y una de ellas me dijo: nosotros nunca hemos pensado menos de ti. Eres la más pilosa, la que siempre está atenta a ayudarnos. Ay. Es lo que realmente nos importa. Ese día sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Fue la primera vez que me mostré tal cual era, sin máscaras. Se quitó la máscara. Se quitó la máscara. Súper bien. ¿Qué tan clave es que los estudiantes o cualquier persona que esté iniciando en esta vida laboral, desde el momento uno, se sienta parte de un equipo de trabajo? No sé si llamarlo como estar expuestos desde el momento número uno en lo que es, o concientizar a los equipos de trabajo de la persona que va a llegar para que asimismo sea tratada con respeto, sea tratada con sensibilidad, con cariño, con empatía. O si obviamos esa parte y esperamos a que la persona se termine de adaptar y que al final pues el proceso sea satisfactorio o no satisfactorio. ¿Ustedes creen cómo las organizaciones pues podrían empezar a trabajar este tipo de temas desde ahí, desde esa parte cultural o desde esa parte sensible del humano? Uh-huh. Yo creo que primero, pues en este caso, aplaudir la estudiante. Totalmente. Porque aquí hay algo que se resalta y es algo que a mí me decían también como en casa y creo que debería ser como algo personal para todos, y es que tu trabajo hable por ti. Total. Y es como enfocarse siempre en hacer las cosas muy bien, en que tu trabajo sea tu carta de presentación. Sí. Total. Porque aquí, mira, que le resaltan es eso. Entonces, también es una invitación para los estudiantes para que su práctica, su primer empleo, sus trabajos en la universidad siempre sean eso, una carta de presentación, porque eso va siempre a priorizar frente a jefes, profesores y otras personas como de poder, por decirlo así, y eso va a ser relevante de alguna manera. Y contestando a tu pregunta, sí creo que es importante que en las compañías se trabaje demasiado el tema de la empatía. Totalmente. De comprender ese tipo de roles, aunque así no sea desde recursos humanos, pero sí así sea de los equipos de trabajo. O sea,
el jefe directo, las personas, comprender que somos distintos, hay personas que ganan claramente menos, son practicantes y demás. Nosotros en nuestro equipo de trabajo hacíamos algo interesante y era que cuando salíamos a comer, y los del equipo cubríamos, por ejemplo, los almuerzos del practicante. Okay. Que era como nuestra forma de no excluirlo, sí, sino perfecto. pues haces parte del equipo y pues esta es una celebración, no sé, el cumpleaños del jefe. Entonces nosotros cubrimos los de los practicantes y son de pronto ejercicios para uno sencillos, pero para un practicante es valioso porque hago parte de. Hay muchos que a veces dicen como nunca había ido a un restaurante sí, así o nunca había comido. Bueno, a mí me pasó, sí, a mí me pasó sí. total. Entonces creo que podríamos, siempre pienso que uno puede empezar con lo mínimo para construir algo grande y a veces podría ser solamente la persona que nos está escuchando y que va a ser en algún momento un compañero de un practicante o un jefe, y esto es empezar desde uno mismo. Total. ¿Qué aportes pequeños puedo hacer o qué puedo proponer desde mis equipos de trabajo para que estas personitas se sientan mejor y que ojalá eso haga eco en recursos humanos para que se vuelva una política organizacional? Total, yo creo, y acá lo veo desde dos esferas, desde la parte organizacional de las compañías, claramente en trabajar en procesos de formación para que los equipos de trabajo reciban a ese practicante como una persona que les va a generar valor, ¿sí? Y no solamente en compartir en actividades recreativas de bienestar, sino también en temas de funciones, que realmente la persona que está haciendo su proceso de práctica también viene a aportar, a generar valor dentro de los procesos. Total. Pero también viene un tema del estudiante que está en proceso de formación y es de ser auténtico, de ser genuino. Totalmente. Creo que eso actualmente las empresas lo valoran mucho. Cuando uno es genuino y como lo decía Daisy, cuando ya el trabajo empieza a hablar por uno, ya uno empieza a ser reconocido realmente por el esfuerzo, por esa milla extra, y creo que cuando se complementan, digamos, esos procesos de formación más como esa genuinidad o esa autenticidad que tiene el practicante, todo fluye. Uno está motivado, uno se levanta como que contento, ay, voy a dar esa milla extra que a veces las compañías piden, y eso puede marcar la diferencia de pronto una oportunidad laboral. En mi caso, por ejemplo, se dio, y creo que eso fue como algo positivo que el trabajo pues habló por mí, y ya la empresa como que la chica tiene buen potencial, claro. Le vamos a dar la oportunidad de establecerse acá ya con un contrato laboral, entonces sí puede impactar muchísimo. Total, así es. Yo creo que lo que voy a decir es como complementando un poco lo que dice Dey y Estefa, y es esa sensibilización desde también la formación, desde el tema académico, digamos desde las instituciones, fomentar al estudiante eso, ¿no? Esa habilidad, esas habilidades, esas competencias, pero también desde su ser, que se valore como lo que eres, de dónde vienes, qué vas a aportar, ¿sí? Tú vales mucho y tú vas a aportar mucho a esta empresa, pero pues partiendo de la responsabilidad, total, de la actitud que tengas, del respeto hacia tus otros compañeros, para que también recibas eso, ¿sí? Y total. Si no, pues finalmente estábamos apoyando desde prácticas. Aquí estamos para ti. Somos sus representantes y obviamente desde todas las instituciones me imagino que se hacen esos acompañamientos. Y vuelvo a lo mismo, creo que es algo que siempre hemos hablado en todos los episodios, es esa cultura en las empresas, pues que se entienda un poco esa empatía frente a estas nuevas personitas que llegan a estrellarse con el mundo laboral, con la diversidad de personas. Es algo nuevo, es que es nuevo para todos nosotros que estuvimos en práctica. Lo que ustedes decían, yo nunca he entrado a un restaurante, o sea, yo nunca había entrado a eso, cómo me comporto, cómo hago, ¿sí? Mi forma de vestir, o sea, que en esa primera bienvenida se note que, oye, qué alegría que estés acá, ¿sí? Ay, sí, claro. Que yo les decía de la alfombra roja, sí. No tiene que ser explícita la alfombra, pero sí esa bonita bienvenida. Total. Perfecto, vamos a ver cómo termina esta historia. Después de eso, volví a ser yo misma. Empecé a llevar mi comida en coca sin vergüenza. Dejé de endeudarme para aparentar y me concentré en lo que había ido a hacer, a aprender, a aportar y a demostrar mis capacidades. Con el tiempo,
cuando se abrió una vacante para analista, fueron mis mismos compañeros quienes me recomendaron a mi nombre con mi jefe inmediato. Pasé el proceso y quedé vinculada. Ay, qué chévere. Esa experiencia me dejó una enseñanza enorme. Las diferencias de estrato existen, pesan y a veces duelen. Pero uno no vale menos por el barrio en el que vive o por la ropa que Totalmente. usa. Lo que abre puertas de verdad es la autenticidad, la actitud y el compromiso con el trabajo. Yo siento que cada una de nosotras vivimos alguna experiencia así, porque también, al igual que nuestra estudiante, venimos de abajo. Sí, todas. Probablemente. Todas guerreras. Somos guerreras, empoderadas, hijas de Dios. Sí, nos pasó. En ese sentido, y ya hablándolo un poco más personal, ¿qué consejo le darían a aquellos estudiantes que están pasando por este tipo de cosas y que están tratando de ponerse una máscara en la que quizás de pronto, por aparentar o por llegar a ser más, hacen menos, pierden su autenticidad, pierden su carisma, pierden su esencia? ¿Cómo no llegar a eso? ¿Cómo no llegar a esos límites? ¿Cómo no llegar a que nos bloqueemos o a que tengamos que llegar a sacrificar muchas cosas pues por estar en un entorno en donde realmente no sabemos si nos va a aportar o no nos va a aportar? ¿Cuál sería su consejo desde su parte personal y desde sus experiencias que le podamos dar aquí a nuestros estudiantes si están atravesando por una situación como esta? Si quieren, empecemos por Lu. Listo. Pues yo creo que lo primero es que todos entendamos que es un tema natural, o sea, esto hace parte de nuestra historia como seres humanos y nos pasa desde pequeños. Y aquí en paréntesis pequeños le pasa a mi pequeñita en el jardín, es que yo no quiero ir al jardín porque mi amiga ella no quiere ser mi amiga, porque ella no le prestó un juguete o lo que sea y ella no quería ir al jardín. Entonces ahí va como de, si ella no es mi amiga, si yo no hago parte de ese círculo pequeño, yo no quiero participar, yo me alejo, ¿cierto? Entonces es algo muy natural entenderlo. Mira, yo creo que nos pasa a todos, te pasa a ti, a todos los que nos están escuchando, ya creo que a todos nos pasó ese tema de no tengo plata pero lo voy a hacer de todas maneras porque sí, o me voy a vestir así para que nos pasa tranquilos. Pues es entender también cómo identificar que estoy de pronto no haciendo mal, pero sí que me está afectando. Lo que tú decías, Estefa, como de es que no soy yo. Sí. Si no eres tú, si te sientes mal, si estás gastando desde tu bolsillo, si estás diciendo mentiras, que no es bueno al final. Entonces, ¿cómo medir eso? ¿Qué tanto mal estoy haciendo? Buscar ese equilibrio y pues de pronto si está pasando, pues busca a alguien cercano del trabajo y decir, hablen tranquilos, miren, es desde su trabajo que todo se mide en el tema de prácticas y en el tema laboral. Y si tú eres pilo y si tú eres inteligente, si eres una chica con actitud, pues todo va a fluir como en este caso y en esta situación, y creo que como en la mayoría de nosotros. Entonces, pues con toda la tranquilidad, levanten la mano, hablen con prácticas. Total. Con los coordinadores, con el acompañamiento. Esas son mis redes sociales. No, tampoco. Pero sí, pues con toda tranquilidad, levanten la mano, hablen con este círculo cercano, con alguien de su familia. Creo que ese es un consejo que siempre hemos hablado, ¿no? Sí. Total. Pensé que seguía yo estaba pensando en algo y son dos cosas. Una, desde la parte como emocional o personal, sí debe tener claras las metas. Digamos que yo le digo mucho a mis sobrinos, si tú tienes claro a dónde quieres llegar, tus decisiones van a repercutir en esa decisión. Entonces, si yo tengo claro a dónde quiero llegar, pues tomaré buenas decisiones para eso. Si yo, digamos, tengo claro que quiero una vida financiera, una libertad financiera, no quiero vivir endeudado, pues mis decisiones no van a ser pagarme el viaje de Italia, ¿sí? Que al final lo estoy haciendo solo por encajar. Entonces, tener muy claras las metas y tener clara la posición en la que yo estoy y que esos lugares o esos momentos llegarán. Van a llegar. Llegarán en su momento y no debo por qué acelerar el proceso. Debo vivir cada una de mis etapas en la etapa en la que me encuentre y disfrutarlo. Créanme que todos... Yo me acuerdo que mi sobrino mayor me decía alguna vez, ya quiero entrar a la universidad, ya estoy cansado del colegio. Y yo,
Diosito. Cuando estés en la universidad me vas a decir que extrañas el colegio. Sí, y es como, efectivamente. y todos vivimos a veces en un afán de vivir la siguiente etapa, o sea, no estamos total. satisfechos con No la etapa vivimos el actual. proceso. Y creo que eso es lo que tienen que hacer, o sea, sí, seguramente es difícil, como se dieron cuenta, lo hemos vivido en esta mesa, sabemos a lo que se enfrentan cuando son temas de clases sociales, de dinero y cosas así, pero son etapas. Disfruten la etapa de ser el practicante, de estar aprendiendo, de ser la persona a la que instruyen, guían. En algún momento tú vas a ser la Perfecto. persona que vas a instruir y vas a Sí, guiar, y total. hay que disfrutar la etapa y que tus decisiones en este momento le sumen a esa meta que tienes. Eso, todo lo que hacemos diariamente suma a esa meta. Total. Y lo otro que quería decir, como desde la perspectiva, digamos, del outfit y todo esto, que creo que también a veces las cosas simples son las que suman al outfit. Como mi jefe dice mucho, que tengan el cabello limpio, las uñas limpias, o sea, como cosas como los zapatos. Sí, Me acuerdo de que mi papi acuerdo. nos decía mucho que los zapatos vienen volados, Sí. se dice, cuando estábamos en el colegio, como las medias, cosas así, a veces No tienen un costo, ¿no? Eso vale muchísimo más a veces que la ropa sea costosa Sí, o de acuerdo. esto, y es como el cuidado personal, el cuidado del amor propio, desde ese punto de vista, hablando desde la perspectiva del vestuario. A veces esas cosas suman mucho. A veces hay personas en serio que se fijan en las cosas y se fijan son en esos detalles porque eso habla de la pulcritud, de la limpieza, sí, como de otras acciones más que de que la ropa que tiene sea de marca, sino pues que están aseados, limpios y eso. Entonces, si eso es lo que puedo aportar en este momento, llevan Súper. más del 60% de ganancia. O sea, Total. es mucho de lo que se importa ahí. Steph. Total. Bueno, yo creo que mi consejo es ser auténtico, dejar esas máscaras a un lado. Daisy decía algo, yo creo que el compromiso, esa responsabilidad que uno puede dar en su proceso de práctica, esa apertura por también cambiar de pronto esas oportunidades de mejora que de pronto uno vivencia también es válido. Claro. Y creo que las empresas actualmente como que valoran más eso que no una máscara. En mi proceso, si este ejercicio hubiera pasado hace 8 años, yo les hubiera dicho no, o sea, no, porque dentro de mis oportunidades de mejora estaba el tema de comunicarme en público y yo hablaba así. Entonces, claro, yo sabía y trataba de evadir eso, pero después yo dije, no, pues si yo ya tengo detectada Enfrentar. esa oportunidad de mejora, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ¿Cómo la desarrollo? herramientas voy a utilizar? Esas oportunidades que uno encuentra en la vida laboral. A veces uno tiene compañeros muy pilos, entonces uno dice, oye, ¿cómo hace esa persona para, no sé, por ejemplo, para dirigirse a un público con esa seguridad? Entonces, más aprovechar esas oportunidades, esos recursos que de pronto uno encuentra en un entorno laboral para hacer el proceso un poco más fácil. Sí. Es cierto. La historia hablaba de un tema de segunda lengua, les va cambiando ahí como el tema y que pues va muy relacionado. Yo siempre he huido al tema de inglés y es un factor que Wow. en este momento me está, o sea, Claro. me está tocando porque tengo que empezar a aprender. La semana pasada estaba en una clase y me sentí tan mal porque yo decía, no estoy en el mismo nivel de los profes que están conmigo en ese ejercicio, me siento menos. Y fue un proceso de decir, no, yo prefiero desistir, yo prefiero renunciar a esto me quedó grande. Pero digamos que en ese proceso emocional dije, oye, pero hasta ahorita estoy aprendiendo. Claro. Es válido no saber. Estoy en un proceso. Exacto, porque para eso estoy para aprender. Entonces De acuerdo. como que ser como berraco uno y no desistir. Exacto. Y cuando Sí, uno no sabe, bien. levantar la mano. Bien, Levantar bien. la mano, así Excelente. es. Total. Ujú. Listo, pues ya para finalizar, esto creo que también no solo va para estudiantes, sino también para las personas que hacemos parte de equipos de trabajo, de ser un poco más conscientes con Sí. con el acoger a una persona en unas condiciones, digamos que particulares. Eso también nos hace nuestra responsabilidad y eso también nos hace nuestro compromiso de que esa persona se pueda llegar a sentir lo mejor posible en su proceso de práctica o en el inicio de su vida laboral.
Entonces, pues este tema fue súper interesante. Me Y al encantó. al Y final encajó perfecto el invitado, yo sabía. pero al final la historia pues pudo haber sido otra, ¿no? Sí, que los compañeros sí. hubiesen sido perversos y Discriminatorios, Pues como sí. otras que hemos contado. Que sí, pues Como suele otras pasar, que hemos contado, sí suele sí. pasar. Sí, Para que sí, se den suele cuenta pasar. estudiantes que hay de todo. Que hay de historia todo, bonita. sí. Total, Sí, es fue una historia bonita. Y fue más decisión de ella el querer cambiar que no el mismo entorno, porque los compañeros hasta, no, salió una vacante. Hazle. La Sí. primera en que pensamos fuiste tú. Entonces sí, a veces también es bueno evaluar ese tipo de entornos, ¿no? De evaluar los tipos de compañeros a los cuales yo me voy a acercar, me voy a decir, porque hay personas en donde vienen en unas condiciones así y tienen una actitud y tienen una personalidad tan arrolladora, tan cautivadora, que eso pasa a un segundo plano. O no, todo el tiempo te están criticando. Sí. Sí. A veces pasa que uno todo el tiempo piensa que uno es el Sí. centro de la tierra y todo Y el no. mundo me está mirando, pero en realidad nadie Sí. está poniendo Sí. cuidado. Pendientes, Todo el mundo sí. está trabajando. Sí, eso es cierto, eso es total. cierto. Listo, chicas. Bueno, gracias, muchas gracias Anita, Gracias por la Estefa, invitación. muchas gracias Gracias. por haber estado aquí en nuestro programa. Y bueno, Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles 10 de la mañana Cuéntenos su historia. en la emisora Poli y en YouTube. Estamos en YouTube también. Por favor, vayan a ver nuestros capítulos y los siguientes que like. vendrán también con mucha historia y con muchos Súper. aprendizajes. Un abrazo. adiós. Que estén bien. Chao. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poli Radio. Voces que construyen país.